Hoy quiero traeros un vídeo diferente. Me apetecía hablar de mitología medieval europea y de bestiarios y criaturas raras, y justo hace cosa de un mes empecé a jugar al juego de The Witcher 3, y una de las cosas que más me gustaron fue su enorme catálogo de bestias a las que cazar, y muchas de ellas son o están basadas en mitos y leyendas reales. Bueno, reales en el sentido de que no son parte de un producto de ficción contemporáneo, ya me entendéis. Pues eso, la idea en los próximos vídeos va a ser ver el bestiario de The Witcher y comentar de dónde vienen estas criaturas y con qué mitos y culturas están relacionados. Empecemos con los... Los dragones existen en muchísimas culturas alrededor del mundo. Dragones hay de muchos tipos, pero originalmente hay dos. Por un lado estaría el dragón occidental, surgido en Grecia y Oriente Próximo. El origen de este tipo de dragón está asociado a la serpiente. Los diferentes mitos y leyendas relacionados con este reptil, con el tiempo, fueron dándole cada vez más cualidades, como tamaño gigantesco, patas con garras, alas como de murciélago y el poder de escupir fuego. Dracarys. Posiblemente estas características fueran introducidas por el descubrimiento de huesos fósiles de dinosaurio, que en aquella época nuestros antepasados no tendrían ni idea de qué pintaba eso ahí. Los dragones europeos tenían 4 patas, pero si las delanteras eran alas, a este tipo de dragón se le denomina wyvern o giverno, y este es uno de los animales que salen en The Witcher. Este tipo de dragón apareció en las banderas y estandartes del reino de Wessex, por ejemplo, y si no tiene ninguna pata pero sí alas, se le llama anfíptero. Quizás el primer dragón occidental sea Apophis, la serpiente del inframundo de la mitología egipcia, que buscaba romper la Ma'at, u orden cósmico, intentando destruir la barca solar sobre la que iba el dios del sol Ra. Para los antiguos egipcios, la existencia de este mal era necesaria para que el bien fuera posible. También encontramos dragones en la antigua Babilonia. En el libro sagrado del Enuma Elis, datado del año 1200 a.C., se nos cuenta la creación del mundo según esta gente. Los dioses creadores fueron Apsu y Tiamat, su esposa, representada como una serpiente o dragón. Tuvieron muchos hijos, los dioses jóvenes, y uno de ellos, Ea, decidió cargarse a Apsu. Tiamat se engoriló y comenzó una guerra contra estos nuevos dioses, que fueron liderados por el hijo de Ea, Marduk, al que prometieron hacer dios supremo si ganaba. El bando de Tiamat fue liderado por Kingu, quien tras ser derrotado por Marduk, de su sangre nacieron los seres humanos. Y con el cadáver de Tiamat, Marduk creó el cielo, la tierra y con sus lágrimas los ríos Tigris y Éufrates, y por supuesto acabó fundando Babilonia. La mitología griega está llena de dragones, hay un montón. Podríamos empezar por Pitón. Esta era una serpiente creada por la diosa Gea, que custodiaba una gruta donde se encontraba el oráculo de Delfos. El dios Apolo buscaba el poder del oráculo para poder ver el futuro, y por ello se enfrentó y ganó a Pitón. De ahí que a las que ven el futuro se las llame pitonisas. Luego tenemos a Ladón, un ser de 100 cabezas que custodiaba el jardín de las Hespérides, con manzanas doradas que daban la inmortalidad. Y como conté en los vídeos de mitología griega, fue asesinado por Heracles en una de sus pruebas. Otro era el dragón de la Cólquida, el custodio del vellocino de oro que tuvo que conseguir Jasón y los argonautas para poder hacerse con el trono de Iolco. También estarían Tifón, la Lamia, que iría evolucionando en lo que son los vampiros, en otro vídeo lo veremos, la Hidra de Lerna, que una hidra es básicamente un dragón pero con muchas cabezas, y finalmente están los basiliscos. En el juego, los basiliscos tienen este aspecto: horripilante, psicodélico y fantasmagórico. Se decía de ellos que nacían de un huevo de una gallina empollado por un sapo o por una serpiente, y en la parte superior de su cabeza tenían como una cresta o un mitra. Según las leyendas medievales, era muy venenoso, y entre sus debilidades estaba el canto del gallo, que le aterrorizaba, o también si se miraba a un espejo se fulminaba con su mirada letal, muy del rollo de las gorgonas. También es que el bicho muy bonito no era. En el videojuego hay una criatura muy parecida llamada gallotriz, que viene a ser lo que en la Edad Media se conocía como cocatriz. Era como un basilisco, pero nacía de un huevo de reptil o sapo empollado por un gallo o gallina. Se decía que las comadrejas eran los únicos animales inmunes a su mirada mortal. Acabo de dar una corregida a un animal, que alguien me diga qué animal es este. Miren, está raro, me lo encontré. Yo pensé que era un pato. Véanle las patas, válgame. ¡Quieto, puto! ¡No me estés picoteando! ¡Ah!
me picó, hijo de tu pinche madre. ¡Oh! Vean, me está picando, banda. ¡Ah! ¡Culero! ¡Ah! ¡Puto! ¡Suéltame a la verga! ¡Ah! Como veis, ya desde su origen, en muchas leyendas se ve al dragón como un guardián que custodia un lugar sagrado, un tesoro o a una princesa que requiere ser rescatada por el caballero de turno. Ya lo vimos en los vídeos de mitología nórdico-germana con Nidhogg, el dragón que quiere derribar el árbol Yggdrasil devorando sus raíces. O a Jormungandr, la gigantesca serpiente hija de Loki que rodeaba los mares de Midgard y que se mordía la cola de lo larga que era. En el Ragnarok, o fin del mundo nórdico, el dios Thor logró acabar con ella de un martillazo épico en su cocorota, pero nuestro querido dios del trueno acabó envenenado por su saliva venenosa y cayó muerto poco después. El símbolo de la serpiente que se muerde la cola a veces es conocido como el Uroboros o Uroboros. Simbolizaba el ciclo eterno de las cosas, y aunque ya existía desde el antiguo Egipto, parece que los europeos lo conocieron a través de este Ragnarok, pues tras el fin del mundo nacería uno nuevo y así por toda la eternidad. También en Beowulf tenemos un enfrentamiento con un dragón, que acaba con la muerte del héroe y también con la del dragón. Pero sin duda, el mito más clásico es el de la saga Volsunga, la versión más antigua del conocido Cantar de los Nibelungos. En esta saga Volsunga tenemos a Loki matando a una nutria que era un tío disfrazado, y cuando el padre de la nutria, Hreidmar, se entera, le obliga a pagar una buena suma de oro. Loki decidió robárselo a un enano llamado Andvari, un nibelungo que se transformaba en pez. Pero aparte de todo el tesoro, también se vio obligado a entregar su anillo favorito, y por ello lo maldijo. Hreidmar, el padre del niño muerto vestido de nutria, tenía dos hijos más, Fafnir y Regin. Fafnir empezó a tener sueños raros y se cargó al padre, robó todo el tesoro, se lo llevó a una cueva y allí se fue transformando en un dragón, se supone que debido a la maldición. El hermano que quedaba, Regin, fue quien envió al héroe Sigurd o Sigfrido a acabar con el monstruo. Lo logró y Regin se bebió su sangre e hizo a Sigfrido cocinar su corazón, ya que decía que era mágico y daba superpoderes. Pero este también se impregnó con la sangre mágica del dragón, y eso le permitió hablar con los pajaritos, quienes le chivaron que Regis buscaba traicionarle, pues el oro maldito le estaba enturbiando la mente. Y por supuesto Sigurd se lo carga y se lleva el tesoro. Y luego pasan más cosas, pero eso lo cuento en el vídeo de mitología nórdica. Por otro lado, en el ciclo artúrico tendríamos a un rey llamado Uther Pendragon, que se supone que su nombre vendría por haber vencido a uno de estos monstruos. De hecho, en Inglaterra se empezó a usar mucho a estos seres de fantasía en los estandartes. Y no podían faltar los mitos de la tradición judeocristiana. En el libro de Isaías encontramos al Leviatán, un enorme monstruo marino asociado al mal y que vendría del Lotan de la mitología ugarítica y las tradiciones cananeas. Con el paso del tiempo, el término Leviatán fue usado de forma genérica para cualquier monstruo marino, incluyendo a Moby Dick y lo que fuera apareciendo. Siguiendo la misma senda, el arcángel San Miguel luchando contra el dragón en el Apocalipsis representaba la lucha contra la bestia de los infiernos, Satanás, y más concretamente contra el pecado. Y otra leyenda cristiana importante es la de San Jorge y el dragón. Esta leyenda surgió hacia el año 300 en la provincia romana de Palestina, donde un tipo llamado Jorge de Capadocia fue soldado romano y acabó siendo parte de la guardia personal del emperador Diocleciano en Nicomedia. Este emperador persiguió duramente a los cristianos de todo el imperio. Jorge confesó que era cristiano y acabó siendo torturado hasta la muerte. ¡No hay dolor! No se sabe si esto fue real, pero poco después se convirtió en mártir y santo gracias al emperador Constantino I, y la ciudad natal de Jorge, Diospolis llamada en aquellos años y actual Lod, en Israel, fue un lugar de culto y peregrinación importante. Allí había una iglesia que fue destruida y reconstruida multitud de veces durante las cruzadas. Actualmente hay una nueva iglesia donde está su tumba. Ahora bien, ¿cuándo se le añadió un dragón a la historia? Ocurrió durante la Edad Media, a partir de cuentos de hadas con princesas y dragones, y también tuvieron algo que ver los cruzados que volvieron de Tierra Santa. Luego en el siglo XIII todo se mezcló en el libro Leyenda Dorada, que hablaba de la vida de muchos santos. La leyenda dice que un dragón hizo su nido justo en una fuente que proveía de agua potable a una ciudad, y sus habitantes decidieron cada día ofrecerle un sacrificio humano para que se apartara un rato. Uno de estos días le tocó el turno a una princesa local, y cuando estaba a punto de ser devorada, llega San Jorge y destruye al dragón con su espada. Gracias a esto, los habitantes de la ciudad abandonaron el paganismo y se convirtieron al cristianismo. San Jorge dio nombre al país de Georgia y se hizo muy popular en muchos lugares de Europa. El rey de Inglaterra, Eduardo III, fundó la Orden de la Jarretera en 1348 y se nombró a San Jorge como su santo patrono, y de hecho la bandera de Inglaterra es la Cruz de San Jorge, muy similar a la de los georgianos.
Y como no, hay que mencionar al reino de Aragón. El término Aragón no se sabe de dónde viene, pero parece que no tiene nada que ver con dragón. A partir del año 1000 más o menos son muchos reyes aragoneses los que declararon haber sido ayudados en alguna batalla por el espíritu de San Jorge, como en la batalla de Alcoraz de 1096, pero no fue hasta Juan II por el siglo XV cuando se le hace patrón oficial de la corona aragonesa, que incluía Aragón, Cataluña, Valencia y las Islas Baleares. De la mitología asturiana tenemos al Cuélebre, que guardaba tesoros, y en el País Vasco está el Erensuge, que se comía las vacas y que vivía en la localidad de Mondragón, cuyo nombre se cree que viene de eso, el Monte del Dragón. En The Witcher aparecen más dracónidos. Los eslizones son esta especie de dragones sin ojos cuyo nombre viene de estos lagartos, pero ahí acaba toda la relación. La verdad es que se parecen más a los graboides tirapedos de Temblores 3. ¿Qué es eso? ¡Que te calles, coño! ¡Qué peste! Son una invención, al igual que los coliendidos, que son parecidos, más pequeños y con un cuerno enorme en la cabeza. Cambiando de continente, tendríamos al dragón chino. Según la tradición de los chinos de la antigüedad, este ser era más parecido a una serpiente y flotaba en el aire, aunque no solía tener alas, era como mágico. De hecho, guarda mucho parecido con algunos dragones de la América precolombina, como Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, dios de la vida, la luz, la fertilidad y la sabiduría, Amaru, de la tradición incaica y aymara, asociada al agua y a la sabiduría, o la leyenda de Trentrembilú y Caicaibilú, de los mapuches. También los nativos norteamericanos de la cultura del Mississippi parece que tenían un ser dragón llamado Piasa, pero no se sabe casi nada de él. Al igual que muchos de los anteriormente mencionados, los dragones chinos estuvieron muy relacionados con el agua, y se decía de ellos que estaban a cargo de muchos fenómenos meteorológicos. Y si había sequías o inundaciones, las antiguas tribus chinas hacían rituales para agradar al dragón de su región. Se decía que había 4 reyes dragones, quienes vivían en palacios de cristal bajo el mar, pero en general, estos dragones eran seres sabios y benévolos, al contrario que en la Europa medieval, y un símbolo de buena fortuna. Como conté en los episodios de Historia de China, la leyenda cuenta que hace miles de años tuvo lugar un periodo conocido como el de los 3 Augustos y los 5 emperadores. Aquí se supone que estos 7 personajes mitológicos fueron los que fundaron la civilización china. Posiblemente esta gente fueran jefes tribales del más o menos 3000 a.C., que unificaron algunas tribus hasta desembocar en la primera dinastía, la dinastía Xia. En cualquier caso, los nombres de estos 7 personajes cambian dependiendo de la versión de la historia, pero ya en esta época tan remota encontraríamos dragones. Tendríamos que hablar primero de Fuxi y Nuwa, a los cuales se les representaba como mitad hombre mitad serpiente. No eran realmente dragones, pero ahí, eran más como las nagas hinduistas. El caso es que un día salieron de un río y, entre otras cosas, Fuxi enseñó a los primeros chinos la escritura, la pesca y la caza. Otro ser con aires dracónidos era Gongong, pero este provocaba inundaciones, el muy hijoputa. Y este tenía un amigo del caos llamado Xiangliu, un monstruo dragón de 9 cabezas amante de la destrucción que acabó asesinado por Yu el Grande, fundador de la primera dinastía china. Otro de estos emperadores dioses fue el emperador amarillo, o Huang Di. Se piensa que fue una humanización o asimilación del dios chino Shangdi por parte de la dinastía Zhou. El caso es que a este gobernante se le atribuye haber enseñado a las tribus el sedentarismo, la construcción de casas y la domesticación de animales, así como el calendario, la medicina y 1000 movidas más. Al final de sus días, las nubes se abrieron y un dragón amarillo llamado Huanglong bajó del cielo para convertirle en dios. Desde ese momento, las representaciones de los dragones en las diferentes dinastías chinas no cesaron, sobre todo a partir de que los Han tomaran el poder, y su imagen estuvo tan asociada a los emperadores que nadie más podía usarla. Y otros países vecinos como Corea o Japón también incluyeron a estas criaturas en sus mitos. Destaca Yamata no Orochi, un dragón de 8 cabezas y 8 colas que fue asesinado por Susano, una especie de San Jorge oriental que emborrachó al monstruo con sake para salvar la vida de una princesa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En los siguientes hablaré de insectoides, ogroides, constructos, espectros y vampiros. Si te interesa la historia antigua y el origen de muchos mitos y leyendas, tienes en Amazon mi libro Imperios y Espadazos. Y si te gusta indagar en los fallos de guión de sagas famosas de cine, también está Agujeros de Guión. No olvides suscribirte y nos vemos en el próximo vídeo.